días, hermanos. Me da mucho gusto saludarles. El día de hoy nuestro devocional va a estar basado en el libro de Números, capítulo 5. Y entrando en contexto de este capítulo, los primeros 4, si recordamos, hemos leído que el pueblo de Israel está en camino a la tierra prometida. Y Dios quiere, antes de que ellos sigan avanzando, quiere limpiarlos. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Así que quiero que primero oremos antes de empezar nuestro devocional. Señor Jesús, te doy gracias por la oportunidad que me das de estar nuevamente con mis hermanos compartiendo un fragmento de tu palabra. Te pedimos que con ayuda de tu Espíritu Santo nos traigas revelación a nuestra vida, que seas tú el que nos convenza de todo pecado, que nos redarguya y también quien nos restaure. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues como les decía, Dios quiere que antes de que sigan en su camino, quiere que el pueblo de Israel esté limpio. ¿Y de qué los quiere limpiar? Pues en este capítulo menciona de 3 puntos o 3 leyes, pero nosotros vamos a estar profundizando en solamente 2. El primero es que quiere limpiarlos de toda impureza. En los versículos 1 al 4 podemos notar que el Señor Jesús, Dios les habla sobre 3 padecimientos diferentes. El primero es que tuvieran algún tipo de flujo. El segundo es que hubieran estado en contacto con una persona que había fallecido. Y el 3 de lepra. A diferencia de los primeros 2, la lepra pues es incurable humanamente. De hecho, con los primeros 2 solamente bastaba que fueran apartados del campamento durante cierto tiempo y vivieran un tipo de proceso de purificación, pero con la lepra no. Si el sacerdote los declaraba con lepra, pues era muy difícil que pudieran regresar al campamento. Sin embargo, en el libro de Levítico podemos leer que Dios da instrucciones a las personas que fueran sanadas de lepra. Les da las instrucciones precisas del tipo de sacrificio de expiación que tenían que presentar y todo el procedimiento que ellos tenían que vivir. Y podría sonar contradictorio, porque ¿cómo es que Dios da instrucciones para una enfermedad que no tenía cura? Pero aquí podemos concluir que solamente un milagro era necesario para que una persona con lepra pudiera regresar al campamento. En el lenguaje bíblico podemos tomar a la lepra como el pecado. Y así como la lepra los mantenía apartados del campamento y de la comunión entre sus hermanos, pues a lo mismo sucede con el pecado. El pecado nos mantiene separados de Dios, inclusive de la comunión con los hermanos en la iglesia. Y sabemos que una separación es una muerte. Una persona que está muerta espiritualmente significa que está completamente separada de Dios, que no hay comunión y que solamente un milagro puede suceder para que otra vez esa persona regrese a Dios. ¿Y quién es ese milagro? Pues Jesucristo. Es el único que puede hacer la transformación de un hombre. En Lucas capítulo 5, en los versículos 12 al 16, podemos leer la historia de Jesús cuando sana a un leproso. De hecho, Lucas nos da información sobre el estado de salud de esta persona y lo describe como que estaba lleno de lepra. O sea, podemos decir que la enfermedad ya estaba muy avanzada. Pero es muy interesante cómo esta persona se acerca a Dios. En primer lugar, lo reconoce quién era Jesús. En segundo lugar, la Biblia nos dice que esta persona se acercó a él postrado. Y como tercer punto o tercer característica de este encuentro es que reconoció el poder de Jesús, porque le dice, si tú quieres, yo puedo ser limpio. Y lo más interesante es la reacción de Jesús, que Jesús no lo rechazó. De hecho, dice la Biblia que lo tocó, lo cual es muy importante esto, porque tocar a una persona con lepra
significaba infectarse, o sea, contagiarse de esa enfermedad. Y esto nos habla de que Jesús no lo rechazó, al igual que nosotros. Nosotros nos acercamos a Jesús, pero Él nos toca, nos purifica, nos perdona nuestro pecado y nos da pues una nueva vida. No podemos volver a ser los mismos después de habernos encontrado con Jesús. Y como segundo motivo por el cual Jesús quería limpiarlos, era limpiarlos de conflictos. Como vivían en comunidad, era lógico que tuvieran diferencias entre ellos, y esto lo podemos encontrar en los versículos 5 al 10 del capítulo 5 de Números. Y Dios quiere que arreglen sus asuntos entre ellos antes de seguir avanzando, porque no podían enfrentar al enemigo teniendo diferencias entre ellos. Y en esta sección, en el versículo 7, me parece muy interesante lo que nos habla, porque no solamente nos habla de confesar la falta, sino también de reparar o de compensar al agraviado. Y de hecho, no solamente nos dice que tenían que compensarlo, sino todavía tenían que agregar un 20% más de lo que habían robado o dañado, y aparte presentar su sacrificio de expiación. Hoy podemos aplicar esto a nuestra vida porque pues sabemos que aunque hayamos conocido al Señor Jesús y nos esté transformando, siempre va a haber conflicto, siempre va a haber algo que alegar o algún reclamo. Pero ¿cómo podemos arreglar o limpiarnos de estos conflictos? Pues aquí en las Escrituras nos dice que como primer paso debemos de reconocer nuestro pecado, reconocer lo que hemos hecho, y quizá este es el paso más difícil. Segundo paso sería compensar el daño. No solamente pedir perdón, sino estar dispuestos a compensar el daño que hicimos a nuestro hermano, porque eso muestra realmente que estamos arrepentidos, que estamos dispuestos a ser perdonados y a continuar con la relación con esa persona. Debemos de estar dispuestos a ir más allá y compensar o reparar los daños que hicimos. Finalmente, presentar nuestro sacrificio, que esto es reconocer delante de Dios que no solamente le hicimos daño a una persona o lo lastimamos, sino que también transgredimos la ley. O sea que nuestro pecado también fue en contra de Dios. Así que, hermanos, yo les dejo con esta pequeña reflexión, esperando que haya sido de grande bendición para ustedes y que tengan un bonito día.